estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca del tema de las maras, el tema de la relación incluso de las maras con la relación con Dios. Vamos a hablar un poco de eso con Robert, que hizo una investigación social acerca del tema y publicó un libro que se llama Homies and Hermanos, God and Gangs en Central America. Vamos a hablar un poco de ese tema en un momento, pero justamente para poner en dimensión esto, Carlos, decíamos que en El Salvador la percepción y la realidad es que los miembros de las maras son más partícipes o más responsables de delitos de todo tipo, pero especialmente hablando de violencia homicida. En el caso de Guatemala son menos responsables de eso, pero tú hiciste un análisis comparando lo que dicen las partes de la policía. Hablamos un poquito de eso a abril del año pasado y creo que a abril o mayo de este año. Al 30 de abril de este año también. Y lo que encontramos es preocupante en el sentido de que en vez de aumentar nuestro conocimiento de la realidad, lo disminuimos, porque ahora el porcentaje de crímenes cuyo móvil se desconoce aumentó dramáticamente, pero en aquellos donde la policía fue capaz de dejar algún registro de cuál podría ser la hipótesis del crimen, sigue siendo mayoritariamente crímenes por venganzas personales o problemas en relaciones interpersonales. De los que sí logran establecer algún tipo de móvil, el 70% más o menos tienen que ver con ese tipo de delitos. O sea, son personas que por un conflicto no solucionado con alguien más, por celos, por una pareja, por dinero, por problemas de tráfico, por cualquier cosa de ese tipo, matan a alguien más. Es correcto. Y el tema de pandillas, extorsiones, que no necesariamente coinciden, pero se pueden relacionar, está abajo del 10% de todos los crímenes que se logran registrar. Y el narcotráfico está todavía abajo de eso, ni siquiera el 1%. Incluso hablábamos en alguna oportunidad, porque ahora que ha sido un poco, que está sobre la mesa el tema del robo de celulares y demás, incluso los homicidios vinculados a actos delincuenciales de ese tipo, no pasa del 10%, 8%, una cosa por el estilo, recuerdo tus cifras. Que es similar al tema de los linchamientos, ¿verdad? Que es un problema que aparece mucho en los medios, que genera mucho debate, pero los linchamientos en Guatemala son menos del 1% de los homicidios, aunque hay que reconocer que al 30 de junio de este año llevamos 30 casos de homicidio por linchamiento, lo que es superior al año pasado, que fueron 11, y superior al anterior, que fueron 25. Y yo veo más bien los linchamientos como un indicador de la percepción de la gente sobre niveles de impunidad respecto a otros delitos. Pero pasa algo similar con el narcotráfico y las maras, que como sale mucho en los medios, se sobredimensiona. O sea, la percepción de la gente es mucho mayor a lo que realmente te dicen los números. Sí. Cuando hablamos de esos temas, Robert, hay una cosa donde la gente voltea a ver y vemos al marero y lo identificas ya simplemente con que lleve pintado el barrio, o sea, que vaya tatuado, ya lo identificas como un delincuente, como un potencial delincuente. Ha habido un cambio también más recientemente, en los últimos 10 años, muchos de los mareros ya no se pintan el barrio, ya no se, por lo menos no se tatúan la cara o lugares visibles, tal vez los hay en el pecho, tal vez adentro del labio, entonces ya no es tan visible que son de un barrio o de una mara en particular, sino que solo quien los conoce o quien tiene alguna identificación. Dos razones. Uno, para que no los pueda matar el enemigo, que es la mara contraria. Y dos, que no los puede identificar la autoridad para poder arrestarlos por el simple hecho de estar tatuados. Pero la vida promedio, la edad promedio de un marero, hemos visto algunos estudios, no pasa de 25 años. Muere en promedio a los 25 años. Hay mareros, hay jóvenes que quieren retirarse de esa vida, que ya tuvieron hijos, que no ven esto como la vida ideal para sus hijos y empiezan a buscar salir. Se ha planteado que hay 3 formas de salir de una mara. Una es muerto, que es como la mayoría sale al final de la mara. Una segunda es llegando a algún trato, algún arreglo con la mara, con la clica, y retirarse por completo del negocio, por la familia, por lo que sea. Pero la que más se respeta tiene que ver con el estudio que hiciste en tu libro, que es que se convierten, que reciben a Jesús en su corazón, que se van a una iglesia predominantemente neopentecostal o pentecostal y salen por esa puerta para poder seguir a Jesús. Sí, y es precisamente por eso cuando oí por primera vez de eso como un rumor de que la manera más aceptada
para salir más definitiva, más definitiva, más común, era a través de una iglesia del barrio, una iglesia protestante, pentecostal, neopentecostal, y me pareció muy curioso, conociendo un poco de la realidad de aquí y conociendo un poco de la realidad dentro de las iglesias. Yo sabía que, bueno, son dos fenómenos distintos, dos ambientes muy distintos, por lo menos. Y me pareció muy curioso. Entonces vine aquí y tenía amigos que trabajaban en proyectos con pandilleros y expandilleros, y les pedí que me presentaran con todos los expandilleros que conocieran. También pasé tiempo en una clínica de borrado de tatuajes y entrevisté a varios ahí, aquí en Guatemala, queriendo conocer sus historias personales. Y dentro de estas personas, hablando con expandilleros, una frase que me llamó la atención, que escuché mucho, fue, en primer lugar, cuando hablaban de por qué salían de la pandilla, me decían, es que me aburrí de esa vida. Y no es un aburrimiento de un adolescente que está aburrido de jugar juegos de video, sino que aburrido en el sentido como se utiliza esa palabra aquí en Centroamérica, que ya me volví, ya no quiero nada con eso. Estoy harto con esto. Entonces, por varias razones. Uno, porque estaban hartos de estar siempre viendo sobre el hombro quién viene durmiendo con una pistola bajo la almohada, no se pueden movilizar, porque al principio es bien alegre estar en el barrio y buscar maneras de subir de rango. Es un pirámide entendible. Una estructura corporativa. Exacto, te ofrece una carrera, una carrera alcanzable dentro del barrio. Cuando ir a la universidad y tener una carrera profesional parece imposible. Aquí hay una carrera que de repente puedo subir. Puedo destacar y ser... Exacto. Y entonces a través de eso y hay solidaridad, y hay la vida loca, está bonita al principio. Me siento adulto porque estoy participando en ritos adultos de drogarme o tomar o rifarme. El sexo es muy importante para ese acceso de hacer esas cosas de hombres. Es muy llamativo para el pandillero al principio, pero después, conforme que van pasando los años, y el mismo muchacho empieza a lograr cierto estatus dentro del pirámide local de la pandilla, ya empieza a llamar la atención de otras pandillas, y digamos su placa, como decía, mi placa empezó a conocerse de afuera y ya no era tan bonito. Además, uno empieza a aprender de los asesinatos dentro de la misma pandilla, y ya lo que parecía como una familia, como un cielo, al principio vuelve un infierno prácticamente, y se aburren de esa vida, pero las salidas son pocas, muy pocas, y como mencionaste. Tengo que ir al corte, pero justamente al regresar te doy nuevamente la palabra para que nos cuentes un poco entonces de eso. ¿Qué lograste averiguar con esas tus entrevistas, con tu investigación? ¿Cuáles son esas pocas salidas? Y una frase que me llama la atención siempre, que yo trabajé con muchos de los expandilleros, incluso con jóvenes que iban a meterse a pandillas o que estaban en esto, hay una frase que dicen: con el colocho no se meten. Y vamos a hablar un poco de eso, porque tú escuchaste mucho esa frase, tiene una razón de ser esa frase, vamos a hablar de esto. Vamos al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento.